Florian Wirtz deja el Bayer Leverkusen, ya ha sido confirmado su fichaje por el Liverpool, en lo que lo convierte en una de las ventas más caras en la historia de la Bundesliga y la convierte también, por supuesto, en una de las compras más caras en la historia de la Premier League. Así que en este video vamos a hablar, por supuesto, de lo que ha dejado estos 5 años y medio desde su debut en el Bayer Leverkusen, de, por supuesto, lo que representa, de qué significa este salto en su carrera, de lo que pierde la Bundesliga, de lo que, por supuesto, pierde el Bayer Leverkusen, de cómo se va a rearmar y demás. Y bueno, insisto, hablando un poquito a modo también de despedida de lo que ha sido para mí uno de los grandes talentos que ha dado Alemania o que ha dado la Bundesliga en el último tiempo. Así que insisto, hablamos de más, de Wirtz y mucho más. Así, comenzamos. Lo dicho, ya es oficial la venta de Florian Wirtz, mejor dicho, su llegada, su arribo al Liverpool de Arne Slot y obviamente su salida del Bayer Leverkusen. Creo que primariamente, ya para empezar a hablar un poco de lo que tiene que ver con su venta, creo que era una venta que tarde o temprano se iba a dar y creo que este era el año. Creo que viendo lo que fue la temporada del equipo y demás, sabiendo que, bueno, ya sabemos que se fue Xabi Alonso, que va a haber una reconstrucción bastante grande en el club en cuanto al equipo, en cuanto al plantel, ya con la llegada de Ten Hag, sabíamos que la verdad que la posibilidad de que Wirtz se quede un año más en la Bundesliga, se quede un año más en el Leverkusen, realmente parecían muy pero muy remotas y bueno, la verdad que termina siendo una venta, repito, bastante esperada o bastante previsible. Lo que sí sorprende, porque no creo que, o al menos yo no lo esperaba, que se fuera el Liverpool. Es cierto que cuando hablábamos de Wirtz se hablaba mucho, por supuesto, del Bayern, que incluso antes de que empiece a sonar el Liverpool, antes de que el equipo Red se interesara en él, se hablaba mucho del Bayern que realmente lo iba a fichar, que se hablaba incluso de que el Bayern tenía en mente ficharlo para el Mundial de Clubes. Bueno, finalmente, y lógicamente eso no se termina produciendo, pero siempre se habló, ¿no?, de que el próximo paso de Wirtz iba a ser dentro de la propia Bundesliga, pero para recalar en el conjunto muniqués. Finalmente se va a la Premier. Cuando siempre hablábamos de que Wirtz se podía ir a la Premier, siempre lo asociamos o siempre lo imaginamos con que se puede ir al City, por una cuestión de que está Guardiola, porque es un jugador que yo creo que a Guardiola seguramente lo vuelva loco y demás, pero y que incluso esta temporada en la cual ya se ha retirado o en la cual ya se ha ido Kevin De Bruyne, bueno, ¿por qué no pensar que el City, viendo todo esto, que todo encajaba, ¿por qué no ir a por el fichaje de Florian Wirtz, repito, para ser un poco el sucesor del belga, sin ser estrictamente el mismo perfil de volante ofensivo? Por eso realmente me parecía un fichaje que ya desde el año pasado me parece que encajaba bastante en lo que tiene que ver con, con lo que tiene que ver con el Manchester City y por supuesto con este equipo de Guardiola. Pero bueno, finalmente se termina yendo al Liverpool, repito, un destino inesperado hace un año o hace un par de meses. A mí realmente me parecía complicado que el Liverpool primero pagara tanto dinero por un jugador, más allá de que ahora vamos a hablar un poquito si Wirtz realmente los vale o no, pero me parecía llamativo, me parecía extraño o realmente complicado que el Liverpool haga una apuesta tan fuerte en cuanto a dinero, y segundo, que Wirtz elija ir un poco al Liverpool. Pero finalmente es un fichaje que se termina concretando. Creo que el Liverpool con el fichaje de Wirtz, por supuesto, no da un golpe sobre la mesa, no solamente por el dinero que invierte, sino también un poco por lo que tiene que ver con el jugador que trae. Así lo decía en inicio, para mí Wirtz ha sido o es uno de los grandes talentos, de los mayores talentos, repito, o creo yo, que ha dado la Bundesliga, diría en la última década, pero también casi que podríamos hablar de, no sé si por ahí me veo un poquito, pero tranquilamente podemos estar hablando de uno de los mayores talentos del último siglo que ha dado la Bundesliga. Que después, por supuesto, habrá que ver cómo rinden el Liverpool. Eso, por supuesto, yo se los voy a dejar a la gente que, por supuesto, siga más la Premier. Más, yo también la sigo y la veo bastante y la voy a ver. Por supuesto, tengo muchas ganas de ver a este Liverpool de Slot y de Wirtz y demás. Y bueno, también va a tener a Frimpong. Así que también seguramente la próxima temporada lo sigo bastante de cerca, pero bueno, tampoco soy un especialista en la Premier, claramente. Por eso no tengo ganas de la Premier, sino de la Bundesliga. Así que en cuanto al encaje, se lo voy a dejar, por supuesto, a los que conocen mucho mejor el Liverpool y la Premier en general. Pero, a ver, llega a un destino en el cual, es un reto para Wirtz, porque se va de un equipo en el cual él era la figura, era la estrella, era el niño mimado, era incluso una liga en la Bundesliga, en la cual era él, no sé, de los tres mayores o de los tres mejores jugadores de la liga, claramente. Más la temporada pasada, cuando el Leverkusen gana la Bundesliga, además, para mí, Wirtz, Grimaldo y Xhaka fueron los tres mejores jugadores de la liga. Para mí fueron los tres jugadores más importantes que tuvo el Leverkusen. Y realmente ahora llega una Premier en la que principalmente a su equipo, al equipo que llega al Liverpool, él no va a ser la principal figura. Porque la principal figura, pese a su edad y pese a todo lo que quieran, sigue siendo Salah y lo va a seguir siendo
al menos a priori, la próxima temporada. Entonces, veremos cómo llega Beers a un equipo en el que, repito, no va a ser la figura, no va a ser ese jugador al cual todas las pelotas vayan para él, no va a ser, por supuesto, el jugador que, o sí, lo veremos si se encarga la pelota para y demás, pero no va a ser eso que era en el Leverkusen, que era prácticamente el líder, pese a que por ahí los líderes por ahí fueran Talla y demás, pero el líder futbolístico del Leverkusen era Florian Wirtz. Bueno, yo creo que ahora en el Liverpool, al menos a priori, no lo va a hacer. Después, repito, veremos su encaje, si juega en ese 4-2-3-1 de slot, si juega de 10, si juega de media punta, adelante de Gravenberch y de McAllister. Después, por supuesto, habrá que ver si juega por izquierda, porque Wirtz en el Leverkusen, la verdad que siempre, o al menos la temporada, o en varios momentos, Wirtz siempre ha jugado o de 10, detrás del 9, ha hecho una gran dupla con Patrick Schick, en la temporada pasada, cuando llega Xabi Alonso, que empieza a jugar con ese 3-4-2-1, él arranca de media punta izquierdo, pero siempre arrancando por la izquierda, pero para ir obviamente para adentro, para buscar su perfil zurdo. Entonces habrá que ver en qué posición lo termina marcando Slot. También habrá que ver, por supuesto, no solo su encaje en el Liverpool, sino también su encaje en la Premier, un ritmo distinto. Es cierto que yo siempre digo que para mí la Bundesliga tiene un ritmo bastante alto y que se le puede asemejar al de la Premier, pero claramente no es lo mismo. Por supuesto, creo que también hay un poco más de nivel, claramente, más allá que me gusta la Bundesliga, hay que por supuesto admitir que creo que la Premier tiene más nivel. Entonces, bueno, habrá que ver cómo se aclimata también él a un nuevo equipo, a una nueva liga, también desde el aspecto físico. La Bundesliga también, perdón, la Bundesliga también es una liga muy física, pero la Premier también tiene un puntito más, creo yo, de físico en cuanto a las defensas que va a enfrentar. Entonces, bueno, habrá que ver cómo se adapta Beers a lo que tiene que ver el contexto Premier. Creo que obviamente llega un buen equipo, llega un equipo que viene a ser campeón de la Premier justamente, a un equipo creo que bien armado y que en este mercado ya ha ido fichando piezas que creo que le van a dar un salto de calidad al equipo. Ya sabemos lo que se va a ir, sabemos que también ya fue confirmado Jeremy Frimpong, bueno, muy amigo de Beers, que incluso ya en los últimos días creo que no sé si uno de ellos o la cuenta Leverkusen puso muchas imágenes de ellos juntos y demás. Bueno, van a seguir compartiendo equipo y demás en el Liverpool, así que son muy amigos. Así que bueno, también es muy importante para ellos que bueno, sigan juntos, digamos, en cuanto a que por supuesto llegan a un contexto nuevo, pero bueno, ya tienen a alguien en quien apoyarse. Eso también por supuesto siempre es un poco clave. Pero la verdad que es un buen equipo, la verdad que es un equipo realmente, repito, armado, con Frimpong, que llega para reforzar el lateral derecho ante la baja de Alexander Arnold, con Milos Kerkez, que están dando mucho de que seguramente sea oficial próximamente para reforzar ese costado izquierdo, para también un poco ser el reemplazante ya para hacer un recambio entre Robertson, con Van Dijk, por supuesto, Alisson y Konaté como ese triángulo defensivo tan fuerte y de los mejores del mundo que tiene el Liverpool, con Gravenberch que esta temporada ha hecho o ha mostrado un nivel tremendo, cosa que en el Bayern no mostró, pero en el Liverpool esta temporada claramente sí, con McAllister, que para mí va a ser, sin duda debería, perdón, ser un gran socio de Beers. Veremos si Beers juega de 10. Seguramente Luis Díaz, si se queda, o Gakpo aparezcan por izquierda, obviamente se va por derecha. Veremos si Liverpool también, ya para coronar un gran 11 titular o un gran equipo, veremos si compra un 9. Pero bueno, repito, me parece que Beers llega realmente a un gran contexto. Así que veremos, o se verá después cómo es por supuesto su adaptación y demás. Y realmente para mí es un chico de mucho talento. Yo soy un gran fanático de Beers. No sé si alguna vez lo dije acá en el canal, seguramente sí, porque me es un chico que realmente me ha vislumbrado prácticamente desde el primer momento. Además, yo siempre digo lo mismo, ¿no? O lo conté cuando arranqué el canal. Yo empecé a consumir mucha Bundesliga. Fue una liga que siempre me llamó la atención. Siempre veía algún partido del Bayern, del Dortmund, del Leipzig, del Leverkusen. Me acuerdo cuando llegó a Lario, que le empezaron mucho a Leverkusen por él. Entonces, ya era una liga que veía, pero la empecé a ver con mucha continuidad a partir de la pandemia, que cuando recordemos que la Bundesliga fue la primera liga que empezó a jugar sus partidos acá, a estadio cerrado. Y bueno, recordemos que Beers debuta en ese contexto, debuta en un contexto ya de pandemia con los partidos obviamente a estadio cerrado y demás. Y recordemos no su primer gol, que es un triunfo del Bayern 4-2 en el Valle Arena ante el Leverkusen, un partido en el que Beers marca su primer gol, marca aquel gol que se hace sobre el final del partido con el 4-2. Creo, si no recuerdo mal,
Juro que esto no lo busqué, estoy jugando totalmente de memoria. Creo que ese partido, el primer gol lo marca Lario, si no recuerdo mal. Creo que el Leverkusen empieza ganando, después, bueno, el Bayern lo termina dando vuelta y Wirtz sobre el final marca el 4-2, en lo que fue su primer gol en la primera división. Y realmente ya es un jugador que ya de esos primeros partidos, de esos primeros minutos, es un jugador que ya me llamó la atención, que realmente ya me empezó a gustar. Después, por supuesto, de lo que fue su continuidad, ya después ya la llegada, la llegada de Giovanni, que tuvo, recuerdo esa primera temporada del suizo en la que Wirtz arma o logra armar una gran dupla con Patrick Schick. Creo que un poco esa sociedad, que por supuesto tanto va a extrañar Schick, obviamente creo que la gran dupla que ha tenido el Leverkusen, más allá de alguna otra dupla, creo que sin dudas en el último tiempo esa dupla Wirtz con Schick para mí fue de las mejores que hemos visto en la Bundesliga en el último tiempo. Muchos goles de Schick provienen de asistencias de Wirtz y esto creo que no es ningún tipo de casualidad. Pues son jugadores que se entendían. Realmente Wirtz entendía muy bien los momentos de Schick, cuando pasarle la pelota, cuando asistirlo con algún centro y demás. Es repito, una gran dupla que lamentablemente no vamos a ver más en la Bundesliga. Pero creo que a partir de esa temporada con Giovanni, Wirtz empezó, por supuesto, a dar pasos adelante, a crecer, a ser un jugador que cada vez demostraba más su talento, a marcar goles, a hacer cifras, asistencias, a ser cada vez más importante en lo que tiene que ver, obviamente, con el equipo del Leverkusen. Y realmente fue un jugador que fue creciendo hasta lo que es hoy. Un jugador todavía muy joven, tiene apenas 22 años, increíblemente, Wirtz. Él debuta con 17, si no estoy mal. Y realmente a partir de ahí, desde su debut, ha sido un jugador que no ha parado de crecer. Recordemos, y el no algo muy menor, la grave lesión que sufre él en marzo del 2022, un partido, un clásico ante el Colonia, en el que él se lesiona, creo que en la primera parte, si no recuerdo mal. Después el Colonia gana ese partido, ese derby, lo termina ganando el Colonia, una jornada muy negra para el Leverkusen porque pierde el partido y porque obviamente pierde a su gran estrella, pierde a Wirtz por esa lesión de ligamentos cruzados. Pero que esa lesión, cuando parecía que le cortaba, porque la verdad que Wirtz ya en ese momento, todavía con Giovanni, ya estaba creciendo y era un jugador que cada vez más importante en lo que tiene que ver con el equipo. Pero esa lesión, y la verdad que generó miedo, porque la verdad que podía parar su progresión. Un jugador que en ese momento creo que tenía 19, 20 años, un jugador realmente muy joven. Entonces, parecía que esa lesión podía ser perjudicial, porque la verdad que le podía parar esa progresión, iba a estar mucho tiempo afuera. Recordemos, eso fue lo dicho en marzo del 2022, o sea, estamos hablando de que fue meses antes del Mundial. Bueno, Wirtz finalmente no llega a jugar el Mundial de Qatar porque no llega. Salió en su momento de que podía llegar y demás, pero bueno, finalmente, y creo que correctamente, no lo forzaron y finalmente Wirtz después empieza a jugar, después de Qatar, después del Mundial empieza a jugar. Creo que él ya en enero, febrero del 2023, él ya arranca. Ya con Xabi Alonso, porque recordemos que en ese lapso, cuando él se lesiona, todavía está Giovanni. Y cuando él vuelve de la lesión, ya está Xabi Alonso. Entonces hay un cambio también un poco, por supuesto, también muy fructífero para el Leverkusen y para lo que fue, por supuesto, todo lo que logró después el español. Pero repito, volviendo a la lesión que sufrió Wirtz, un jugador que, repito, parecía que esa lesión, por ser tan joven, lo podía frenar y realmente después de la lesión volvió mejor que nunca. Realmente volvió incluso mejor de lo que estaba cuando él se lesionó. Porque fue un jugador que rápidamente, por él le costó en sus primeros partidos agarrar un poquito de ritmo, pero en cuanto lo agarró, realmente fue un jugador que nuevamente empezó a marcar las diferencias, que otra vez volvió a ser clave en el equipo. Y demás, esos primeros partidos, repito, de Xabi Alonso en lo que tiene que ver con sus primeros meses. Hace, por ejemplo, una muy buena Europa League. Recordemos que aquella Europa League, el Leverkusen, en los primeros meses de Xavi, llega creo que a semis, si no recuerdo mal. Queda eliminado ante la Roma, si no recuerdo mal. Creo que eliminado ante la Roma. Y Xavi en esos partidos, la verdad que ya había mostrado mucha calidad, ya había vuelto a hacer lo que... o volvió a mostrar lo que ya había mostrado, pero aún mejor. Repito, hizo una muy buena Europa League pese a la eliminación del equipo y demás. Y bueno, ya después ya sabemos todo lo que pasó con la temporada pasada, la 23-24, con un Wirtz, por supuesto, ya capitán general, siendo la estrella del equipo, la figura, el niño mimado, el jugador, por supuesto, ya siendo de los mejores jugadores de la Bundesliga, claramente. Más allá, dejó de ser un talento, o dejó de ser un jugador que parecía tener un gran potencial, a ser un jugador totalmente ya asentado, a ser una figura total de la Bundesliga, a ser un jugador realmente decisivo en lo que después fue una campaña histórica de Leverkusen con el título de Bundesliga, por supuesto con lo que tiene que ver con la consecución, con la consagración en la Pokal y demás, con lo que fue también con la gran Europa League, que su equipo, pese a perder
pese a perder la final ante el Atalanta. Y esta temporada es cierto que con un Leverkusen que bajó su rendimiento, ya lo hemos hablado, ya sabemos todo lo que pasó con el equipo de Xavi en su último año, un equipo que bueno, problemas, por supuesto, armado de plantel, jugadores que bajaron su nivel y demás. Dentro de ese equipo que bajó en gran parte su nivel, bueno, creo que Wirtz ha sido de los pocos que ha mantenido un nivel realmente muy parecido a la temporada pasada. También siempre tirando o siempre haciéndose cargo del equipo, como se suele decir, tirando el carro, haciendo goles, dando asistencias, dando exhibiciones, dando recitales de buen fútbol. Realmente la verdad que lo de Wirtz, repito, es un caso llamativo porque es un jugador que se lesiona muy joven. Repito, que tenía 19, 20 años cuando se lesiona en los ligamentos cruzados. Se pierde el Mundial de Qatar, un jugador que todavía no ha jugado ningún Mundial. Y demás, entonces bueno, habrá que ver, perdón, había que ver cómo volvía y la verdad que volvió realmente en un nivel superior de que había mostrado. Rápidamente dio un paso adelante y repito, termina siendo una venta histórica. Es la segunda venta más cara en la historia de la Bundesliga. A ver, se habla mucho de números, se habla mucho de 120, 125, 115 más variables, 120 más variables, 150 con variables. Bueno, a día de hoy, y según lo que dice Transfermarkt, es la segunda venta más cara en la historia de la Bundesliga. Por ahora es la segunda detrás de la de Dembélé, que con las variables, recordemos cuando el Dortmund lo vende de Barcelona, con las variables llega a 145. Bueno, Wirtz supuestamente, si cumple todas las variables, llegaría a 150, que es el precio que Leverkusen quería cobrar por él. Así que si cubre las variables, se convertiría en la venta más cara en la historia de la Bundesliga. Ya es el alemán más caro de toda la historia, es el jugador alemán que más caro salió. Y en la Premier creo que también, bueno, como en la Premier, como por supuesto en Reino Unido se habla mucho, o la moneda es la libra, se habla mucho en libras, entonces bueno, ahora no me acuerdo muy bien en dónde está, pero bueno, está claramente dentro de las compras más caras en la historia de la Premier. Es la compra más cara en la historia del Liverpool, así que es un fichaje realmente histórico y obviamente lamentablemente para la Bundesliga es una pérdida realmente muy grande. Ni hablar, lo que representa su salida para Leverkusen. Claramente pierde su figura, repito, a su estrella, a su todo, realmente. Pero bueno, creo que si hay una temporada para que bien saliera es esta. Porque viendo que va a haber una reconstrucción, viendo que ya no está Xavi, viendo que llegó Ten Hag, viendo que, repito, va a haber un plantel con muchos cambios, bueno, creo que lo mejor para Leverkusen era, bueno, ya lo vendo a Wirtz ahora, lo vendo y evito incluso, que creo que era una gran misión de Leverkusen, era tratar de evitar que se vaya al Bayern. Bueno, finalmente lo puede evitar y creo que también eso tiene que ver mucho por supuesto, con tratar de evitar, evitar que se vaya a un rival directo, se vaya a o potencia al mejor equipo de Alemania, claramente, y creo que eso lo cumplió, y creo que también el Leverkusen, lo dicho, también siempre dijo, ¿no? 150 millones. Si lo vendo en este mercado, van a ser por 150 millones. Bueno, repito, con las variables alcanzaría esa cifra, así que creo que el Leverkusen completa una venta realmente enorme. Repito, pierde un gran talento, pierde su figura, pierde su todo, pero bueno, creo que si hay un mercado para venderlo, era este y creo que lo vende afuera, no lo vende al Bayern y no se lo vende al Bayern y lo vende por una cifra realmente histórica, así que en lo que tiene que ver obviamente con lo que es la estructura o la operación en sí, me parece que es fantástica por parte del Leverkusen. Después veremos cómo la reutiliza el Leverkusen ya con la venta de Wirtz y con lo de Frimpong. Estamos hablando de que ya prácticamente va a recaudar una suma cercana a los 200 millones. Así que por supuesto lo de Wirtz seguramente sean en plazos, ¿no? El Liverpool no creo que lo pague ya, pero bueno, la verdad es que el Leverkusen dispone de buen dinero para salir al mercado. Veremos qué termina fichando. Se habla mucho de Jarell Quansah, este central de Liverpool, en otra operación que tendría implicado al conjunto a ambos clubes. Veremos, se habla mucho de él, se habla mucho de que ya incluso ya estaría muy cerca, ya estaría cerrado, ya en los próximos días se podría hacer oficial. Seguramente si es oficial en los próximos días trataré de hacer un video hablando de él y de su fuerte inversión, porque si se confirma sería la compra más cara en la historia de Leverkusen. Se habla de unos 30 millones de libras esterlinas más 5 variables, o sea que serían casi 40 millones de euros, lo que lo convertiría, repito, en la compra más cara de Leverkusen, así que hablaremos de él. Así que es otra operación en la que va a estar involucrado, lo dicho, tanto Liverpool como Leverkusen. Pero bueno, así que tenemos pendientes después, lo dicho, de cómo invierte y cómo es la reestructuración, cómo es el cambio que va a haber o los grandes cambios que va a haber dentro del plantel de Leverkusen. Lo dicho ya con Ten Hag, ya se fue Frimpong, se fue Wirtz.
Se habla mucho de Xhaka, que se puede ir al Milan. Yo pensé que se iba a quedar, pero cada vez parece, o cada información que sale, parece cada vez más cerca de irse a Italia. Entonces veremos. Veremos porque, bueno, creo que es un mercado, repito, que va a haber mucho movimiento en lo que tiene que ver con, por supuesto, las salidas y las entradas por parte de Leverkusen. Veremos qué pasa con Hincapié, con Grimaldo. Schick parece que se va a quedar. Veremos qué pasa con Boniface. Y bueno, después, por supuesto, todo lo demás. Pero bueno, habrá que ver, así que, insisto, quería hacer este video para hablar un poco de lo que es Wirtz, que para mí, repito, para mí la Bundesliga pierde a una de sus figuras, pierde a uno de sus mayores talentos, da un paso adelante, por supuesto, bien en su carrera. Creo que pese a que el Leverkusen sea un equipo que la temporada pasada logró algo histórico, no deja de ser un equipo claramente menor a diferencia o en comparación con el Liverpool. Claramente da un salto en su carrera a Wirtz. Veremos cómo está, veremos cómo lo asimila y cómo da o cómo le sienta ese cambio. Repito, ya después estaremos viendo cómo es su adaptación y demás. Algo que también, por supuesto, Wirtz va a tener que tratar de, o una de las grandes críticas que se le suele hacer a él, es que por ahí en los partidos más picantes o en los partidos de más nivel, Wirtz como que no ha podido tampoco dar un gran nivel. Yo creo que eso tiene un poco de mentira y un poco de verdad. Creo que ha tenido buenos partidos, por ejemplo, ante el Bayern siempre ha tenido buenos partidos, o casi siempre, pero es cierto que por ahí no lo ha materializado en goles o asistencias, entonces por ahí la gente se fija mucho en eso, pero en Champions esta temporada ha tenido muy buenos partidos en la fase de Liga, por ejemplo. Y demás, es cierto que la serie ante el Bayern en el partido de octavos, no, la verdad que no fue bueno lo de Wirtz, pero eso siempre fue una crítica hacia él, ¿no? Y también con Alemania, con la selección. Entonces, bueno, creo que va a llegar a un contexto en el que también obviamente se lo va a mirar mucho de reojo, primero por el precio, obviamente, porque el Liverpool paga una suma totalmente muy grande, que ahora yo quiero terminar con eso. Y por supuesto porque va a haber mucha presión por el talento que tiene, por el gran jugador que es. Y porque, bueno, siempre a estos tipos de jugadores se le exige que en los partidos más importantes siempre den un plus y siempre aparezcan. Y bueno, creo que a Wirtz, por supuesto, se le va a pedir mucho que aparezca en X partidos. Así que es una presión extra para Wirtz. Repito, el precio, su talento, con todo lo que llega a él, con toda la expectativa que hay en él, y sumado a esto, así que Wirtz también va a tener un poco, ¿no?, que lidiar un poco con esa presión, que bueno, yo creo que también algo que me gusta mucho de Wirtz es su personalidad. A mí sí me ha parecido un jugador con una personalidad realmente muy fuerte, un jugador que no se achica y además que después no le pueden salir las cosas, pero realmente es un jugador que siempre pide la pelota, un jugador siempre se hace cargo del equipo y demás. Y creo que eso lo ha dejado más que demostrado en el Leverkusen. Así que, repito, veremos cómo es su arribo a la Premier. El precio, que es por supuesto una gran crítica que se puede hacer. ¿Los vale tanto dinero Wirtz? ¿Vale estos números que estamos hablando? ¿Realmente los vale? Yo, a ver, viendo lo que es el mercado, creo que es un precio razonable. Repito, para mí, Wirtz, alguno me puede decir, no, es un jugador normalito, es un muy buen jugador, pero no es para tanto, y es totalmente respetable. Al menos yo, repito, para mí es un jugador, sacando que a mí es un jugador que, repito, me encanta, y para mí es de los mejores jugadores, o de los mejores talentos y demás. Es más, es tranquilamente uno de mis jugadores favoritos. Esto la verdad que no tengo ningún tipo de miedo en decirlo. Pero sacándome de lado eso, ¿vale tanto dinero Wirtz? Repito, yo creo que viendo el mercado, viendo que tiene 22 años, viendo el talento que tiene, y siendo un jugador que además, por supuesto, siempre te va a aportar cifras. Es un jugador que en la Bundesliga, por ejemplo, un poco vamos a ver un poco sus números, o lo que tiene que ver con sus cifras. Por ejemplo, esta temporada fueron 10 goles y 2 asistencias. La temporada pasada fueron 11 goles y 21 asistencias. Es decir, que las últimas 2 temporadas de Bundesliga marcó o tuvo doble dígito en goles y asistencias. Ya para empezar, la temporada 22-23, la que coincide con Xavi, la primera, un gol y 6 asistencias, pero apenas 17 partidos jugados porque volvía a la lesión. 21-22, 7 goles y 10 asistencias en esa temporada que fue con Seoane hasta su lesión, sino un jugador que venía con por supuesto mucho mejores números. Y la temporada 2021, que es su primer año entero en el primer equipo, 5 goles y 5 asistencias, su primera temporada, que es en la que debuta, solamente marcó un gol, repito, ese partido ante el Bayern. Pero es un jugador que te va a aportar, por supuesto, mucho talento, te va a aportar, creo que desborde, te va a aportar, por supuesto, creatividad, último pase, te va a aportar gol, te va a aportar pase-gol, te va a aportar asistencias. Es un jugador que por el talento, por su edad, por todo lo que es, para mí sí los vale. Realmente para mí sí vale ese dinero.
Después, por supuesto, habrá que ver cómo rinde. Se va a hablar mucho de él, repito, por su dinero, se va a hablar mucho de lo que se invirtió por él. Si no va bien, y si va bien, por supuesto que se va a decir que es una compra totalmente acertada por parte de Liverpool, y se va a hablar de que por supuesto es un dinero muy bien invertido. Caso contrario, lo dicho, se va a hablar de que no lo valía tanto. Pero para mí, a día de hoy, yo lo digo, para mí es un jugador que realmente vale lo que se pagó, porque a mí me parece un talento enorme. Me parece, repito, los mejores talentos jóvenes que hay hoy en día en el mundo del fútbol, de los mejores proyectos o talentos que ha producido la Bundesliga en el último tiempo, en el mínimo en la última década, que por supuesto ha producido Alemania en cuanto a lo que tiene que ver con su formación como país y demás, a su país en cuanto, por supuesto, me entienden. Entonces, para mí realmente los vale. Para mí es un jugador que, repito, por ahí se suele pagar esas cifras más por un delantero y demás. Bueno, no sé si tanto, porque la verdad que Enzo Fernández, por ejemplo, fueron creo que 120 millones o por ahí. Caicedo también creo que fueron ciento y pico. Entonces, bueno, Virse es un jugador con un mucho más ofensivo. Te repito, te va a aportar goles, te va a aportar magia. Creo que realmente es la palabra que define muy bien a Virse, que para mí es un jugador que realmente lo voy a extrañar mucho en la Bundesliga. Un jugador que he disfrutado muchísimo. Desde que yo veo la Bundesliga, repito, prácticamente desde la pandemia, que es cuando la empecé a ver prácticamente al pie de la letra, empecé a seguir, es de los jugadores o el que más te diría, con el que más he disfrutado, así que realmente una lástima que bueno, no lo tengo más en la Bundesliga. La Bundesliga solamente saca algunos otros talentos, pero bueno, personalmente lo voy a extrañar mucho, ver a Beers fin de semana tras fin de semana. Lo dicho, intentaré igualmente seguir en el Liverpool, a él y a Frimpong, así que bueno, veremos después cómo es, pero bueno, repito, voy a hacer un video más de despedida, si se puede decir así, si realmente vale este dinero, que repito, para mí sí, qué jugador se llega al Liverpool, repito, que puede partir de media punta, de 10, atrás del 9, puede partir en la izquierda, que te va a ofrecer, por supuesto, muy buen juego, muy buen último pase, llegada al área, te va a ofrecer gol, te va a ofrecer, por supuesto, mucha magia, mucha gambeta, un jugador que además juega muy bien en espacios reducidos, y demás, jugar, repito, con personalidad, con temperamento, fuerte, pese a que no tenga un físico tan exuberante. Es un jugador que aguanta muy bien los duelos. Es de los jugadores que que esta última temporada a más duelos ha ganado en la Bundesliga. Así que, repito, para mí es un talento enorme el que se llega al Liverpool. Y bueno, veremos cómo es su nueva aventura ahora en la Premier League. Así que lo he dicho, no mucho más. Por supuesto, los comentarios con lo que tiene que ver con su venta. Si está bien, si coinciden conmigo de que es un precio que está bien. Si algunos piensan que no, que es un precio que está sobrepagado y demás. Si algún loco piensa no, que tendría que haber valido más y demás. Yo creo que es un precio justo, no mucho más. Así que repito, ¿qué representa su salida del Leverkusen? Que para la Bundesliga, ¿qué representa? Bueno, si les gusta jugar, bueno, cualquier comentario, por supuesto, es más que bienvenido. Así que no mucho más. Así que hasta ahí el video. Por supuesto, como siempre les digo, los invito a suscribirse al canal. Los invito a que le den like al video si les gustó. Que lo compartan, me sigan el resto de mis redes. Y bueno, ya saben, por supuesto, todo, pero todo lo demás. Así que hasta aquí el video. Este video, repito, especie de despedida de Florian Wirtz tras 5 años y medio. Deja el Leverkusen y se va a Liverpool en una venta totalmente, en una venta y en una compra totalmente histórica para la Bundesliga, para Liverpool, para Leverkusen, para la Premier y para el fútbol internacional. Así que no mucho más. Hasta aquí el video, me despido. Y ahora sí, nos estamos viendo en un próximo video de ADN Bundes.